Y es hora de que vayamos asumiendo que esto termina de dos maneras. O a Milei le va bien y consigue la suma del poder público, que es la única forma que él percibe como virtuosa para gobernar. Si no, lean cualquiera de las cuentas que tiene Santiago Caputo en Twitter para guiarse. O la choca en el intento. No hay en el futuro una moderación de Milei. No veo en el futuro que Milei vaya a irse por las buenas. No veo que vaya a aceptar el resultado de una elección que le dice que se tiene que ir. Como no lo aceptó Trump, como no lo aceptó Bolsonaro. Si quieren, guarden este video, hablamos en unos años. Pero por favor, empiecen a prestar atención a lo que dice y hace el gobierno. Porque el final, ese final que define si Milei tiene éxito y entonces se acaba la democracia definitivamente, tal como la conocíamos, o si Milei fracasa, depende en gran parte de lo que haga la dirigencia argentina, de lo que hagan los políticos, de lo que hagan los empresarios, de lo que hagan los dueños de las grandes fortunas, de lo que hagan los dueños de los medios, los comunicadores que tenemos algún tipo de responsabilidad, los sindicatos. Tienen que comportarse con una responsabilidad a la altura de este desafío inédito, como lo hicieron ayer senadores y senadoras de todo el país y de muchas fuerzas políticas. Porque si no, el escenario que tenemos por delante es realmente muy, pero muy complicado. Compañeros, no sé si coinciden con este diagnóstico. ¿Cómo va? Alfredo. Si la sesión fue ilegal o, digamos, no cumplió las normas, ¿por qué va a vetar una ley de una sesión ilegal? No, ahí hay una contradicción. Si es ilegal, Claro. no debería vetarla, diría directamente recurrir a la justicia y listo. Una contradicción que ya se vio ayer cuando el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, presidía la sesión que estaba denunciando como ilegal. Está el video por ahí, busquémoslo y en un minutito lo podemos pasar, donde Mayans le dice a Abdala, mire, si usted cree que esta sesión es ilegal, levántese y váyase. No puede seguir presidiéndola. Y efectivamente Abdala tuvo que hacerlo. Pero perdón. Yo lo que veo, y es simplemente como observador de estos movimientos políticos, digamos, no hay una conducción política de cuál es la estrategia política que tienen. Digamos, como que cada uno hace en función de decir, bueno, no tiene que salir. La idea es que no tenía que salir las leyes. Y cada uno encaraba estrategias diferentes. Entonces, lo que se ve es que, primero, es un gobierno que no tiene una conducción política, una estrategia, una estratega, y solamente se ve esto, una sucesión de torpezas y de impericias políticas que ellos mismos, digamos, lo generan. Porque vos fíjate cómo llega ese tape de Milei, que dice, bueno, lo vamos a vetar, si va a judicializar, pero igual no es importante, que no va a tener ningún tipo de efecto, como que no tiene tanta relevancia en términos fiscales. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Yo no, yo entiendo que vos veas impericia por el desmanejo económico, que es una impericia absoluta. Yo veo pericia en el manejo político, que es... ¿Cuál sería? Ellos saben que, como vos sabés y venís advirtiendo, la impericia económica va a generar un problema de acá a octubre. Eso va a pasar, etcétera. Lo dijo Fantino el otro día. Dijo, de acá a octubre va a haber problemas, pero no por culpa, como dice Zayat, de la impericia del gobierno en materia económica, sino por culpa de los senadores que van a votar algo que va a poner en riesgo lo que él llama pericia económica. Pero del entonces gobierno. ellos querían que salga. No digo que hay un relato construido que es, si los senadores votan esto, y se da también la otra condición de que de acá a octubre hay problemas, la culpa es de los senadores, no del gobierno. Por ende, vota el gobierno. Yo creo que es una estrategia de campaña política para no decir que la situación económica es culpa de ellos. ¿Se entiende? Claro, pero vos fíjate, y en ese sentido lo logran. Por ahí se me escapa, digamos. Tenés, primero, se pelean con la vicepresidenta. Sí. ¿Por qué? No hay una razón. Digamos, la vicepresidenta no podía hacer nada ahí, con Villarruel. Después, se sienta Abdala, Sí, Abdala. y hace eso. Después, Atauche también, que tenía que haber llamado a una comisión y no llamó a comisión. Después,
Entonces vos ves todo, después sale Milei diciendo, uy, mirá, la verdad tampoco es tan importante esto. Vos agarrás y decís, bueno, ¿qué es lo que...? Está bien, es generar el caos. Generar el caos, la confusión. Que para ellos quede claro quién es el responsable de los problemas que va a haber de acá a octubre. Yo tengo una tercera posición ahí y después te pregunto a vos, Mati. Creo que no son incompatibles las dos posturas. Creo que esta gran estrategia, todo marcha acorde al plan. Todo marcha acorde al plan. Entonces, Sí. el gobierno hubiera podido no sufrir la derrota de ayer, hubiera elegido no sufrirla. Una vez que estuvo, dijo, bueno, ¿cómo utilizamos esto para reforzar nuestra narrativa? Un poco lo que charlábamos claro, antes. Esto ya pasó el año pasado, este tipo de Sí. acciones de parte del gobierno, como que todo es un triunfo del gobierno. Perder y ganar es lo mismo, ese Todo. accionamiento siempre... Era lo que teníamos planeado. Esto Y es después una del derrota 9 del de gobierno. junio también se la veían venir que iba a pasar esto en el Congreso. Digo, tuvieron el anticipo de lo que es la pérdida de estas alianzas con los gobernadores y tenían que preparar la narrativa para esto. Tuvieron tiempo para prepararlo. Sí, es la primera vez que se lo ve tan desordenado al gobierno, con que no hay un norte. Siempre hay un norte, hay equipos armados para esto. Ahora pasaba que lo mejor es te levantaban un teléfono y Lule Menem decía una cosa o les pedía una cosa a los gobernadores, Guillermo Franco es otra. Nadie tenía muy claro, los interlocutores cambiaron. Eso es porque cambió en los últimos meses las directivas del gobierno y el gobierno cambió en los últimos meses. Tomó muchísimo protagonismo Eduardo Lule Menem, que se transformó en una persona muy, muy importante del gobierno de Javier Milei. Una persona que no es muy conocida, que no se le conoce ¿Está en la mucho serie? la cara. No la vi la serie, Era muy pero no sé si chiquito, está. Lula, Claro. era chiquito él. No, por ahí aparece. Pero tomó mucha relevancia y Como lo que una pasó mamadera. ayer abre una serie de internas que ahora vamos a repasar en un rato con lo que pasó con Villarruel, pero sobre todo abre una interna dentro del gobierno que ya venía en la superficie, que es el tema de los carinistas, la gente de Santiago Caputo por un lado y la gente de Carina por el otro. Eduardo Lule Menem hoy es la persona más importante de ese circuito de Carina Milei, porque es la persona que es responsable de tirar la estrategia con los gobernadores para un lado. La estrategia en un momento con los gobernadores estaba yendo para... El barco estaba inclinado para un lado. Con respecto, por lo menos a las elecciones. Está todo bien, nos vamos a tratar de llegar a buenos acuerdos en las provincias, de una manera u otra, tal vez en unas alianzas, como hicimos en Chaco, y Lule Menem, los Menem y Carina decidieron torcer ese barco y decir, no, nosotros no vamos a una alianza con nadie, nosotros nos vamos a meter en todos lados y vamos a competir contra todos. Eso es parte de la interna que se desnuda ayer, sobre todo, y que sale a la superficie con todo esto. Las facturas que se van a pasar el día después de las elecciones de octubre en la Casa Rosada van a ser enormes. Va a haber cañoncito, media luna, de ¿Sigue todo. siendo Triángulo de Hierro, Johnny? O... No, ya no es más triángulo de hierro. El triángulo de hierro, esto lo hemos Ese es dicho. el título, O se reemplazó un vértice del triángulo por otro vértice. Santiago Caputo está totalmente corrido. Caputo por Lule. Y hay otro triángulo. Lule no puede nunca cumplir las funciones de Santiago Caputo, pero Santiago Caputo está totalmente corrido. Lo corrieron de la estrategia política, lo corrieron de cualquier decisión, lo corrieron de las estrategias, no participa más de las mesas chicas políticas. Antes sí participaba y hace por lo menos 2 semanas que no está, que está ausente. No, el triángulo de hierro no existe más. ¿Y cuál es el punto, perdón, Mati, Sí, perdón, no, ¿cuál pero- es el punto de quiebre ahí de Caputo? ¿Qué? Las elecciones. Él, mira, para darte un ejemplo espectacular, él negoció durante 1 año y medio con Carlos Camau Espínola. Carlos Camau Espínola yo lo veía en la Casa Rosada una vez cada 2 semanas, venía, se juntaba con Santiago Caputo. Todo hacía creer que él iba a ser el candidato a gobernador de la Libertad Avanza, Camau Espínola. Hace una semana se sacó una foto con el gobernador Valdés. Claro. Lo va a apoyar a Ayer- Valdés. Camau ayer Espínola. votó todo verde, Ayer Espínola. votó todo verde. Todo verde. Para que te des una idea. ¿Por qué? Porque la Libertad Avanza, por estrategia de Carina y Lule Menem, decidieron romper con el radicalismo en Corrientes e ir solo con un candidato propio, puro violeta, que va a ser Lisandro Almirón. Un Para tipo que de te des una idea. principios, Camau, ¿no? Sí. Mati, estabas Me parece que hay contándome. que dejar de decirle triángulo de hierro a esos 3 chiflados y que el verdadero triángulo de hierro también fue muy protagonista esta semana y que es otro, es Sturzenegger, Caputo y Bullrich. Y me parece muy sintomático a dónde fue Milei a avisar que esto lo va a vetar. Fue a la Bolsa de Comercio, frente a los magnates de la Bolsa de Comercio de Rosario, a decirles, quédense tranquilos, ustedes quédense tranquilos, que yo esto lo voy a vetar. Y los que aplaudían eran los muchachos de la Bolsa de Rosario. Para esa gente gobierna Milei, porque Milei es el delegado de esa gente. Milei no gobierna este país, lo gobiernan esos muchachos a través del otro triángulo de hierro que son Sturzenegger, Caputo y Bullrich. Mientras todos los otros es bastante impresentable, se bloquean en WhatsApp entre ellos, no se hablan, son Claro. directivas muy confusas, con una estrategia política que le hacen creer a Milei que está a cargo de él.
¿no? Que él es medio como en Los Simpsons, le dan el joystick, le dicen, sí, está jugando. El joystick está desenchufado, los que gobiernan hoy la Argentina son otros. Y son esos poderes fácticos que asumieron también la crueldad explícita que expresa Milei y que han decidido también emanciparse, en línea con esto que contaba Nico en su editorial, de cualquier contrapoder republicano. No es Milei. No son los muchachitos que amenazan por Twitter con una bomba en el Congreso. Los que se han emancipado de la convivencia republicana, me parece que ya además es una discusión que nos queda vieja, y de cualquiera que intente limitar ese poder, son esos muchachos, son la bolsa de comercio, es el capital, son los verdaderos dueños hoy de la Argentina, no estos muchachitos que están haciendo de cuenta que gobiernan. Adhiero completamente y además hay un cambio, ayer lo charlábamos también en el pase, hay un cambio también en la estrategia económica porque hay un dólar que está más apreciado de lo que estaba hace 2 semanas, estamos viendo un dólar donde ya el piso está en 1.200 pesos, en un cambio de estrategia y un cambio de expectativas y por ahí nosotros pensamos en descalabro económico y nos imaginamos un dólar disparándose o yéndose muy por encima del valor que está actualmente, pero el gobierno está interviniendo fuerte todo el tiempo en futuros para que el escalonamiento del dólar sea más progresivo, pero de todas maneras estamos viviendo una devaluación del 10% que hay que ver cómo se pasa a precios y toda esa discusión queda debajo de todo este show donde el cambio de la estrategia económica, bueno, parece algo más difícil de ver o de que tome la prioridad que tiene. Y cuando decimos el gobierno está interviniendo, que parece una fórmula neutral, estamos hablando de que está gastando muchísima plata en eso, la plata que se niega a gastar en los jubilados, en los discapacitados, en las provincias y todo lo que se discutía ayer en el Congreso. Por supuesto. Vamos a repasar, Ari, ¿te parece alguno de los mensajes? Que es cierto, como dice Mati, que acá el que amenaza la democracia no es el Gordo Dan. El Gordo Dan en todo caso es un vocero cuyo mensaje hay que tomarse muy en serio porque tiene detrás no hay que justamente a estos poderes que hoy se sienten envalentonados, desembosados para poder permitir este tipo de amenazas. Porque digámoslo, hace 10 años, si salía alguien de algún partido político con un mensaje así, incluso Clarín, La Nación, Infobae, incluso el radicalismo, el PRO, hubiera salido a despegarse. Sí, hay mucha gente fingiendo que esto no pasa. Entonces, eso normaliza que pase. Hay todo un sector del empresariado que no solo finge que no pasa, sino que hace plata con esto que pasa, o financia esto que pasa. Eso, claro. Financia esto que pasa. Hay un sector de los medios que finge que esto no sucede y lo normaliza y lo legitima. Y hay un sector de la política que también, que finge que esto no sucede y que acompaña al gobierno. Y acá hay una línea muy clara, o sea, Milei dijo que no creía en la democracia. Sí, lo dijo en la campaña. En la campaña. Eligió como ministra de Seguridad a Patricia Bullrich, que tampoco cree mucho en la democracia. De hecho, ayer la línea discursiva la marcó Patricia Bullrich. La que le dice a la vicepresidenta, cerrá el Congreso, no es una tuitera. No, es la ministra de Seguridad. Es la que comanda las fuerzas que deberían ir a cerrar el Congreso si algún día el gobierno hace esa locura. Exacto. Por eso, perdón, un asterisco. Bullrich, el día anterior, el que se suponía que tenía que apretar a los gobernadores a través de distintas formas, ¿no? Entre ellos Fantino, fue Caputo. El día anterior el que fue homenajeado en Casa Rosada fue Sturzenegger. Por eso me parece que ahí están, ¿no? En línea con esto que vos estás diciendo, los que de verdad están a esta hora al mando de la cuestión, ¿no? Total. Sí. Y ahí aparece toda la banda paraoficial, que es, son gente muy importante en el gobierno, el Gordo Dan y toda su banda. Sí. No es gente que anda suelta, que opina lo que quiere, libre pensadores. Recuerden que el gobierno no tiene libre pensadores. El que piensa un poquito distinto se va. Y de hecho, el Gordo Dan tiene un stream que se llama Carajo, donde el equipo económico tiene un programa. Es donde Milei va 6 horas a charlar hasta el abogado de Milei. Donde el abogado de Milei tiene un programa. Que además es abogado de Fred Machado, si querés después te cuento. Y de los iraníes que vinieron en ese avión que estuvo frenado. También de Fred Machado. Sí. Bueno, tiene una lista. Es el tipo Tengo cosas para contar de Fred Machado. Francisco Oneto, es el tipo que nos denunció a nosotros. Tiene un programa que se llama Estado de Sitio en ese stream. O sea que esta es línea oficial. Y ayer el Twitter de Gordo Dan, si quieren empezamos a compartir algunos de los tweets, porque puso cosas como esta: los tanques a la calle ya, es ahora. Esto es directamente
Gordo Dan ayer a las 3:45 de la tarde. A esa cuando- hora fue cuando quedó más o menos claro que el gobierno no tenía manera de frenar la que se le iba a venir en el Senado. Sí, a esa hora salieron todos juntos, con esa línea. Por eso digo, esto fue organizado, no fue de otra forma. ¿Qué más puso Gordo Dan? Los strikers por 9 de julio, ahora Javeto, el momento ha llegado. Yo me confundí más temprano, recién me corrigió Belli. Los strikers parece que son unos autitos... Son los autos que acaba de comprarle la Argentina a Estados claro. Unidos. Todavía- Autos no, vehículos blindados de... Claro, de todavía no gama. llegaron, pero esto fue 3:48, o sea, 3 minutos después. Hay más tweets. Javo pone un F-16 a sobrevolar el Congreso ya. Los F-16 también se compraron, todavía no andan. De hecho, hay uno que es medio una maqueta acá. Ari, perdón, hay un dato ahí que es importante destacarlo. Tiene ese tuit de los F-16, tiene casi 220.000 visualizaciones. Es decir que si ellos pretenden hacer humor, entre comillas, con esto, este doble sentido que siempre utilizan para pensar que se están riendo Sí. de la realidad, bueno, No, no, permea, esto ¿no? no O es sea, humor, esto es un peligro. Esto es una tarea específica para instalar el autoritarismo. Yo digo, dejemos de fingir que se puede decir cualquier pavada en redes y que hay humor. Esto es una tarea que tiene un grupo de tareas para instalar el autoritarismo o el fascismo o como lo quieran llamar en la Argentina. Esto no tiene nada que ver con la democracia. De hecho, yo vuelvo a recomendar el libro Síndrome 1933, no sé si lo leyeron, que es básicamente cómo se fue instalando esto mismo en la Alemania nazi. Y el año es 1933, no el 39, cuando arranca la guerra, no cuando es la solución final, sino cómo van a través de los medios de esa época normalizando cosas que no eran. Y publicaban, por ejemplo, que los judíos matábamos niños para con la sangre de los niños regar el pan de Pesaj. Y eso era sistemático, y estaban en el libro los ejemplos, las cosas, y eran cosas como esta: los judíos matan, los judíos se comen a los niños, los judíos violan a las mujeres, y todo eso se fue instalando y normalizando, y había una sociedad que decía, bueno, y es que está muy mal la cosa. Vuelvo a recomendar también, como lo hice la semana pasada, el documental La Sociedad de Hitler, que se puede ver en YouTube, hecho por la televisión alemana, que habla exactamente de eso también, de 1933. Entonces, este proceso que hicieron los nazis, bueno, lo estamos viendo ahora en vivo. Me va a decir, y no están matando gente, no hay campos de concentración. Ya sé que no hay, por eso en ese mismo libro se habla de analogías que nos permiten decir, esto a mí me recuerda, ojo que es una alerta de que están intentando imponer un sistema autoritario. Además, los campos de concentración empezaron cuando Hitler llevaba más de un lustro en el poder. No, Milei no, lleva un ya año había, y- ya había en el 30 y pico, ya instalaron el primero. Pero más allá de eso, yo sé que no va a haber campo de concentración ahora. Lo que digo es que son alertas de una implementación de un modelo autoritario. Y que estos personajes como el Gordo Dan no es gente que anda por la suya poniendo pavadas en Twitter. Es gente organizada, con muchos recursos, con mucha llegada, con mucho poder y con mucho dinero, y además con mucha normalización de parte del resto del sistema para hacer esto. Y compartieron cosas tremendas. Sigamos mostrando, si les parece, los tweets de la cuenta. Este es uno de El Trumpista, que es una captura de pantalla. Ahora vamos a ver el video de esto, que dice, no, Jabote, ¿qué haces? Será joda. Esto es el Senado ayer explotando. Directamente una explosión. Que mata, ¿no? Digo, por si hay que... Y es la continuación de este video. Acá estamos viendo, para los que estén en radio se los cuento, si no les recomiendo que vengan a YouTube. Acá está Milei arriba de un tanque, esta imagen es real. La Sí, imagen del desfile del año pasado. Claro. Lo que hacen es le agregan un disparo con inteligencia artificial y el disparo pega en el Senado, cuando están los senadores de ayer. Obviamente está asesinando senadores. Digo, ya empezar a poner eufemismos. Incluida a la esto. vicepresidenta, ¿no? Incluida la vicepresidenta. Yo creo que en el video la borraron a la vicepresidenta, Claro, ¿no? Porque ya porque estaba arriba del la tanque. imagen del tanque es con ellos dos. ¿Es con ellos dos? Bueno, la sacaron a la vicepresidenta porque estaba en el Senado y lo ponen ahí. Y esto es parte del entramado. Este video lo compartió un usuario que se llama El Trumpista, que si no recuerdo mal vos debes saber Sí, mejor. dicen que se llama Luciano Cabrera y vive en Uruguay. Sí. Es lo último que se sabe. Pero bueno, sea lo que sea, es alguien que es parte de este entramado, que también puso el Jabo debería organizar milicias populares entregando armamento a ciudadanos que faciliten el cierre del Congreso. Y todas a la misma hora, ¿ven? 3:49, o sea, es en ese horario. Y Fran Fijab, que es también vocero, que entiendo que es parte de otra banda, que tienen ahí algún conflicto entre... Sí, en Casa Rosada no lo quieren a Fran Fijab. Dice, bueno. así lo describen, es un pelotudo que tiene un muy buen canal de YouTube. Así lo describen en Casa Rosada Fran Fijab.
Con esas No me palabras. quedó claro. Eso es lo que dice en Casa Rosada, no lo digo un yo. canal de Mirá YouTube. lo ineficaz que será el gobierno que no puede ordenar a un Fran Fijap, ¿no? Fran Fijap puso, perdón, hay que dinamitar el Congreso con todos adentro. Después hay otra imagen, que ahora sí es la que veíamos recién, que son unos aviones. En el centro está el avión que supuestamente bombardeó los lugares de las centrales nucleares iraníes, este avión B-2 o no me acuerdo cómo se llama, bombardeando el Congreso argentino. Firmado peronistas con Milei, no sé si es Scioli, no sé la verdad a quién se refiere. No, Pero, ¿quiénes son? No, peronistas ¿Alguien con real? Milei es una nueva rama de parte del mileísmo que intenta captar al peronismo de Son, derecha. ex morenistas que no se sienten cómodos ahora que Moreno es opositor y Bueno. se Lo que blanquearon, sea, digo, digamos, el- que eran oficialistas. El discurso es el mismo, o sea, acá estamos viendo imágenes de violencia y de Hombre. intento de cerrar el Congreso. Le tomaron la frase. El textual, ahí, el zócalo. Y la verdad que, no, de verdad, en serio, o sea, son Hacete cargo, graves. Hay demasiada gente fingiendo que esto no sucede. Ari, no sé si tenés el dato, no me quiero adelantar. Hay denuncias en camino contra esta gente. Sí, yo entiendo que ya hay un abogado penalista que denunció. Hay un lo dijo- abogado de- Esto coincidimos que es más grave que poner un pasacalle diciendo acá vive la mierda de Expert, ¿no? No solo es más grave. A ver, escrachar a Esper no es un delito. Esto alguien lo puede tomar como delito de amenazas. Que yo no, qué sé yo, no. Judicializar esto en Comodoro Pi es como, la verdad, no hay ningún resorte en Comodoro Pi institucional que vaya a hacer algo frente a esto. El ¿Se entiende? O sea, abogado- yo no creo en la judicialización de la vida. Entonces, la verdad que entregarle a un juez la potestad de después negociar otras cosas a cambio de avanzar o no en esta causa, qué sé yo, es el mismo Comodoro Pi que dijo que durante el macrismo no hubo espionaje, el mismo Comodoro Pi que condenó a Cristina, el mismo Comodoro Pi que protege a Macri, que protege a Milei, que protege a Caputo. Entregarle otra causa judicial para que haga su propia paritaria, qué sé yo, sí, va a haber una causa judicial. El abogado, yo tengo registrados 3 posibles denuncias. Matías Darabos, que es un abogado Sí, que se dedica no lo conozco. a violencia institucional, yo tampoco, pero me escribió ayer y me pasó la denuncia. Él entiende que es más para el fuero penal contravencional y de faltas de la Ciudad de Buenos Aires. Tampoco hay mucha garantía de que ahí avance. Después, mi compañera en Duro de Domar, Mila Surbrien, dijo que iba a radicar una denuncia. Y también me lo confirmó la senadora Juliana de Tulio, que iba a ir, me dijo, voy a ir contra todos estos que vos recién mostraste Sí. en Twitter. Por delitos de A mí presunción de delitos de me sedición. gustaría en línea con esto, porque algo importante instigación. que también pasó ayer Sí. y que también es parte del mismo panorama, es que lo que se aprobó dentro del Congreso fue en gran medida producto de luchas en las calles. Porque vos ahí tenías proyectos aprobados en favor de los jubilados, proyectos aprobados en favor de los colectivos de personas con discapacidad, que vienen saliendo a la calle desde hace semanas, los jubilados, ni hablar, cada miércoles que los cagan a palos. Hasta Milei se llegó a pelear con un niño autista de 12 años. Y esa lucha callejera, esa revuelta, esa bronca, esa furia que va creciendo desde abajo, en algún momento para el sistema político es inevitable escucharla, porque también hubo movimientos en la oposición que más allá de las cuestiones internas, de si les armaban listas en las provincias o no, etcétera, lo que en algún momento el sistema político detecta es que por abajo crece un reclamo que tenés que Sí. de alguna forma atender. De hecho, y sí. eso a mí me parece, más allá de estos prepotentes, ¿no? Que creen que la prepotencia es, o nos quieren hacer creer que con esa prepotencia son, ¿no? los dueños del poder totalitario en la Argentina, tenerles miedo, pensar que esa forma de actuar va a hacer que sectores de la sociedad digan, cuidado que estos son peligrosos, no salgamos. Y la verdad es que la gente está saliendo a las calles, hay conflicto todos los días, Sí. hay protestas, hay reclamos. Algunos de esos conflictos y esos reclamos son necesariamente en algún punto, deben dejar de ser ignorados por el sistema político y tienen resultados. Digo, hay que tampoco esperar que estos muchachitos entren en razón o que esto tenga fecha de vencimiento. Creo que hay un sector también de la política, del peronismo, ahora que se viene la campaña y demás, que hay que salir de la pose del perrito mojado, llorando. No, ¿no? de Todo el hecho, tiempo. Qué barbaridad, mirá lo que nos hacen, De cómo nos hecho, atacan. le falta relatar esto a la oposición. Bueno, Tratar La de ponerse en un O lugar. sea, hoy podría estar haciendo una conferencia de prensa a la oposición o haciendo un acto en la Plaza de los Dos Congresos diciendo, ayer logramos subir las jubilaciones y no van estas amenazas a la democracia, qué sé yo. No solo relatarlo, contarlo. sino también, y ahí retomo lo que dice Mati, ponerse en un lugar
distinto, porque yo hablaba en la campaña del 23 ¿se acuerdan del meme del perrito chico y el perro grande? Sí. ¿No? El perrito chico que todo le da ansiedad y el perro grande dice yo... Y el peronismo durante muchos años era el perro grande en la política argentina. Y hace un tiempo que pasó a ser el perrito chico, y la verdad es que no se ganan elecciones siendo el perrito chico Pero, de amigo, nadie. para. Ayer hicieron ayer una votación. No, por eso lo te hicieron hablaba. hosicar al gobierno y le está diciendo que no están haciendo nada. No, por eso falta estoy... salir a mostrarlo. No, por eso déjame terminar. El gobierno, el peronismo tiene que parecerse mucho más a lo que pasó ayer en el Senado que a esta cuestión del Pero bueno, victimismo. A eso iba. pero es una construcción, la política es una construcción. Por supuesto, y de eso es se una trata. construcción de alianzas, digamos, lo que viste Exacto. ayer es, de última instancia, una construcción de alianza que hace muchísimo ruido al poder económico, al financiero y al propio gobierno. Digamos, y que lo expone en su debilidad política. Antes mencionaban solamente un caso, del que jugaba la vela, ¿cómo es? Camago Espínola. Ese. Jugaba a la vela. Jugaba la vela. Algo Era así, ¿no? malo, es gran deportista. Bueno, ¿Vos decís por Medallista Veleta? olímpico. ¿Vos decís porque es Veleta? No. Medallista olímpico. No, igual lo tomo Bueno, eso. entonces vos agarrás y decís, bueno, entonces, digamos, algo se hace, no es que no se hace nada. Ah, No, por eso, Absolutamente. y yo por eso marcaba que tuvieron que tomar, en algún punto, más allá de las cuestiones de la rosca política, había reclamos en la calle que tuvieron que atender. Digo, para pensar en la misma línea. Digo, la política a veces también se nutre de revueltas, ¿no? Porque si no es, che, qué barbaridad, no hacen nada. Bueno, se salió a la calle, los jubilados salieron a la calle, ayer tuvieron del sistema político y de la oposición, por lo menos un intento de recomposición, veremos qué sucede. Las personas con discapacidad están movilizándose desde hace semanas, están yendo a los medios, están militando para que les den pelota. Les dieron pelota. Pero en algún momento también hay que obligar desde abajo a que la política... Claro, ayer jugó bien la Unión por la Patria, porque cuando los gobernadores Juntos por el Cambio de la mañana dicen, no, nosotros esas 3 leyes no las vamos a tocar, vamos con lo nuestro, con los gobernadores, Unión por la Patria dijo, vos querés estas 2, yo me voy entonces. O tratamos las 5 o no tratamos nada. Y en ese juego se terminó probando todo este paquetazo, que en un momento parecía que no salía, que solo salía de los gobernadores, y finalmente salieron 5. Me parece que ayer sí hay un pergamino para Ahí Unión el por la peronismo Patria. se puso fuerte y dijo, Sí, sí. chicos, ustedes Ayer quieren sí. aprobar estos 2 proyectos, Sí. me tienen que aprobar de las jubilaciones, Exacto. si no, no pasa nada. Y a eso iba, digo, con lo de Perro Grande, también a veces es sentarse a negociar de igual a igual con actores de poder y decirles, che, mira, este tipo va a terminar recontrachocándola toda y haciéndote cómplice de cuestiones horribles. ¿Por qué no nos sentamos a negociar a ver qué garantías necesitas para empezar a soltarle la mano a este demente y a pensar en un país donde después ustedes tienen su posición y van a seguir defendiendo a Cerguita y nosotros tenemos la nuestra, pero por lo menos hay algunas cosas en las que nos ponemos de acuerdo, que es una democracia, que no se utiliza la violencia política, que Cristina tiene que estar libre, que los responsables de todo esto tienen que ser investigados en serio. Me parece que eso puede ser más productivo que seguir diciendo los poderosos lo único que quieren es acabar con nosotros y por lo tanto lo único que podemos hacer es quejarnos y denunciar eso. Te quiero agregar un escenario de información. No está confirmado a esta hora el veto de Milei todavía. Por esto que contaba Alfredo antes y que ya se viene hablando, que si vos vetás estás convalidando la sesión y la idea es decir esta sesión es inválida. Hay varios escenarios. Tal vez antes del veto, tal vez el veto no aparece y se va directamente a la justicia. Hay que ver qué sucede ahí. ¿Qué chances tiene la justicia? Cero. Nada. No, Cero. ninguna, No sé. ninguna. Es para ganar tiempo. No sé. Exactamente. Es para ganar tiempo. Es para ganar tiempo. Macri lo logró con la recorta de jubilaciones de Macri, la Corte lo está demorando hace 6 años. Pero no estaba en discusión una cuestión reglamentaria del Congreso. No importa, ¿no? digo, la discusión no es la reglamentaria, la discusión es si aumentar las jubilaciones o no, no el reglamento del Congreso. La pregunta es, ¿encontrás algún juez que frene un aumento de jubilaciones? Sí, la Corte. La Corte frenó un aumento de jubilaciones de hace 6 años. Está bien, pero más allá de lo conceptual, por lo menos a mí me pasa esto, no sé yo si vos tenés otra experiencia. Hablo con gente del gobierno y de la oposición y todos me dicen no va a pasar. No, eso. la idea es ganar tiempo, claramente. ¿Hace cuánto dicen no van a pasar las cosas que pasan? Bueno, veremos. Tal vez prospera. No, Siempre encontrás A ver, un pero juez... espera, el gobierno no lo hace para que se lo frenen, sino para ganar tiempo. Exactamente. No, y la obvio. otra Eso opción sí. es esa, es dejarlo ir, digamos esto,
construir un relato en base a lo que suceda, que ya se está armando ese relato, ir a una derrota total y terminar en la frase que dijo Milei: los espero el 11 de diciembre, donde piensan revertir todo esto. Pero no está confirmado todavía el veto, están viendo qué estrategia arman con respecto a eso, más allá de las palabras de Milei. Y además siguen los vínculos con los gobernadores, también se volvieron a activar las líneas con los gobernadores desde el gobierno para ver si se reúnen la próxima semana. Los gobernadores de ayer a la mañana estaban filtrando que el martes a la mañana se iban a reunir con Guillermo Francos. Los despachos de jefatura de gabinete decían: no hay nada, no nos vamos a reunir. Ahora tal vez se prende una lamparita, hay que ver qué pasa. Hay que ver qué pasa. Y ahora te pregunto, Alfredo, porque recién mencionaba Jonathan que al gobierno esto lo usa de excusa para explicar una volatilidad económica que en realidad tiene razones bastante anteriores. ¿Cómo puede seguir esto después de lo del Senado de ayer? Hay un punto interesante para analizar a nivel de las dinámicas políticas y económicas, y voy a rescatar un concepto de que un ingeniero que se dedicó después a escribir bastante de economía, estuvo en la Unión Industrial Argentina, ahora ya falleció a mediados de la década del 90, Marcelo Diamant. Hablaba del péndulo argentino. Muchos conceptos alrededor de eso, pero había uno que explicaba tanto los límites que tenían las políticas ortodoxas de aperturistas y también los límites de las políticas industrialistas. Pero respecto a las políticas ortodoxas, que esta sería neoliberal, liberal, la de Javier Milei, cuando llegaban a su límite, cuando se mostraba cuáles eran las falencias y las debilidades y por consiguiente llegando al fracaso, cuál es la excusa histórica que han tenido los ejecutores de las políticas regresivas, es la política. La política es que no nos dio tiempo para poder desplegar en toda su extensión y magnitud la estrategia económica para precisamente llevar a la economía argentina al sendero del crecimiento sostenido y del desarrollo. Es por culpa de los políticos, es por culpa de las demandas populistas, y el escenario de ayer confirma esa descripción. Pero vamos a escucharlo en voz de los propios protagonistas, cómo echan la culpa a otros del fracaso, del fiasco propio. Vamos a escuchar primero a Milei, que explica por qué el riesgo país no baja. Lo que vos sí tenés es a la casta política tratando de hacer daño, pegándole al riesgo país, y eso te genera volatilidad en el tipo de cambio. Bueno, ahí lo tenés, primero. Entonces la culpa es de la casta política. Pero después, en un diálogo con uno de los voceros blue que tiene el gobierno, hablando con Caputo. ¿El gobierno de la provincia de Buenos Aires, Kicillof, impacta el riesgo país? A ver, impacta en el sentido de que todo lo que hace realmente el gobernador es... Va en un rumbo distinto. Sí, es un desastre. Por supuesto, si nosotros pudiéramos remover el riesgo kirchnerismo, Argentina sería otro país. Elecciones, dos cosas. Uno, no hay que normalizarlo eso, hay que penalizarlos. Y dos, no hay que tener temor a eso, porque hoy tenemos la economía sana. Entonces, por más que lo intenten, no va a pasar nada. A ver, por ejemplo... Puede haber volatilidad, es todo. Escúchame, no es un problema. Bueno, ahí la culpa es la del kirchnerismo. Y después un compilado de otra dupla, de una dupla también de voceros blue, que culpan a la oposición por la suba del riesgo país. Explicar los principales El riesgo factores. país me preocupa, que haya aumentado. Sí. Es el riesgo Cristina, la plaza. Todo el efecto Cristina, claro, más el contexto internacional. Claro. Ese es el producto de la volatilidad política que generaron, no sé, algunos políticos. Siempre lo decimos con Willy, ¿no? Cristina es riesgo país, al fin y al cabo. Y por lo menos 300 puntos, 400 puntos son el riesgo país Cristina. Hay tanto ruido, hay tanto quilombo en la calle, en diputados, en el Parlamento, con el dólar, que sube, que es volátil, que es sensible a los argentinos. Hay tanto quilombo que dice, che, yo pensé que Milei podía, pero no podía. Le generan
en términos políticos, un 11 de diciembre y un 14 toneladas de piedra de acá a diciembre. Bueno, todo junto, lo pasé, digamos, todo junto, no es que di un espacio, Ahora, volvía, era para que lo coman todo. Y que yo también me tengo que bancar un montón de audio de ustedes. Sos muy rencoroso, Alfredo. Entonces, Muy rencoroso. se lo paso todo junto. Ahora, pregunta, o dos preguntas. Una, si el riesgo país Bueno. era Cristina, el día que la inhabilitan para cumplir cargos públicos debería haber bajado Por eso. 400 Pero puntos sale del al riesgo balcón. país. Sale al balcón, publica tweets. Esto es parte de la narrativa de los fracasos de las políticas de ajuste en la Argentina. Es echarle la culpa a la política. Y en este caso a Cristina. Como bien decías vos, escúchame, si ya la condenaron, Ya está. si la sacaron del Además, juego. Cristina se va con menos de 500 puntos de riesgo Pero, país, ¿no? pero además 2015. querían, digamos, para ellos es un triunfo la condena a Cristina. ¿Y por qué no lo festejan? Digamos, a nivel, si piensan que va a arrasar la libertad avanza, bueno, ¿por qué no lo festejan tanto en el mercado? Lo cierto es que todo eso son excusas, 100% son excusas. La cuestión estructural y básica es que los financistas ven que esto es insustentable. Entonces dice, bueno, mirá, está bien, vamos a hacer negocio. Nos subimos al carry trade, a la bicicleta financiera durante un tiempo, pero después nos vamos. Pagó la deuda, pagó el 9 de julio, Día de la Independencia, pagó casi 4.500 millones de dólares. Y teóricamente tenía que decir, bueno, miren, tiene vocación de pago, tienen los dólares, entonces tiene que bajar el riesgo país. Y no baja. ¿Y por qué no baja? Precisamente porque el plan económico de Milei y Caputo es un fiasco. Y esto lo ven. Entonces dice, bueno, mientras tanto siguen haciendo sus negocios, su bicicleta, sus ganancias extraordinarias en dólares, hasta que alguno, por ejemplo el JP Morgan, dice, yo el tren me encanta. El tren de Milei me encanta, a largo plazo va a llegar a un lugar que es divino, pero ¿saben qué? Yo me bajo en esta estación. Sigan en el tren, yo me bajo. Puede ser que vuelva, pero por ahora me bajo. Bueno, cuando se baja, bueno, lo que está mostrando es que esto no tiene sustentabilidad. Y después, ¿qué es lo que se refleja en la desesperación? Y esto es uno de los puntos para asociarlo a qué es lo que pasó ayer. Cuando tiene estas volatilidades, estos problemas en la estructura y en el diseño del plan económico y empieza a hacer agua, bueno, empieza a hacer agua también la estrategia política. Y cuando ven que la estrategia política hace agua, bueno, la política, sectores de la política tienen, entre comillas, un poquito más fácil la posibilidad de enfrentarse. Y es un poco lo que pasó ayer. En otros momentos se le hacía un poquito más complicado, pero la situación financiera y económica es muy frágil. Esta es la base estructural. El resto es fuego de artificio. El JP Morgan anunció 2 semanas antes lo que iba a hacer de lo que vimos en las últimas horas, la sesión. No fue por culpa de la sesión de ayer que el JP Morgan dijo, che, no la veo. Digamos, ¿no? No, ya era insostenible antes. Pero porque uno ve tendencias. Ve tendencias, y en el mercado ven las tendencias, ven qué es lo que está pasando. Salen los datos del primer trimestre del sector externo y son malísimos. Entonces después salen explicaciones para tratar de justificar, pero cuando ven la tendencia no es que se va a quedar ahí. No es que ven los gastos en dólares en el rubro servicios de la balanza de pagos. No, ese es el pico, al revés. Piensan que esa es la base y que va a seguir creciendo. Entonces dicen, bueno, ¿de dónde van a sacar los dólares? Entonces, como no van a tener los dólares, y hoy tienen el prestamista de última instancia, que es el Fondo Monetario Internacional, que ahí están esos dólares, bueno, hasta que se agoten. Entonces dice, ¿y después quién le va a dar los dólares? ¿Que de nuevo va a venir el Fondo Monetario Internacional? Y no, es muy difícil ya. ¿Cuánto? 45.000, van 20.000, 65.000 millones. ¿Cuánto le va a dar? Básicamente, entonces, los que tienen bonos argentinos están preguntando de dónde va a salir la plata para pagarme. Claro, y por eso no baja el riesgo país, por eso no hay más que compran
para que si hay más compradores de los bonos, sube el precio de los bonos, baja la tasa implícita y por consiguiente la tasa de retorno y por consiguiente baja el riesgo país. Bueno, eso no está sucediendo. No está pasando. Pero que... No, te quería preguntar algo que ya es una pregunta reiterada, pero me gustaría escucharte acá a 1 metro de distancia. ¿Quién va a pagar todo esto si no hay más dólares? Primero, ¿de dónde lo van a sacar? Pero ¿quién lo va a pagar después? No, bueno, digamos, si pensás que este esquema de deuda es incumplible, va a tener que renegociarse. Digamos, no hay... Y esto es uno de los puntos que también lo saben los inversores. Dice, bueno, ¿hasta dónde vamos a estirar? Y bueno, vemos, porque como si esta es la tendencia, y esta es la tendencia, dice, bueno, esto es incumplible. Y entonces, ¿qué es lo que ven en un horizonte a 1, 2, 3 años? Ah, bueno, entonces van a tener que refinanciarla, reestructurarla o, en el peor de los escenarios, el default, la cesación de pago. Es un detalle que no se puede pasar por alto, que Cristina en el mensaje que dio el 9 de julio, el otro día, menciona el tema de la deuda y dice, tenemos que ponernos de acuerdo para ver cómo lo resolvemos, no simplemente cómo lo postergamos. Hace esa aclaración, obviamente como un dardo también a los debates que hubo en torno a cómo se negoció durante el gobierno del Frente de Todos, pero la idea de que la deuda no es pagable, que ya la había comentado el propio Guzmán, que la había comentado Álvarez Agis, por hablar de gente más escuchada por el sistema, pero también dentro del peronismo, los senadores, algún gobernador, bueno, ahora lo dice Cristina. Sí. Digamos, se va tornando parte del libreto del peronismo hacia adelante, que el tema de la deuda va a ser una discusión y va a estar en la discusión política de acá a las elecciones y probablemente en la campaña del 27 también. Y la deuda del Fondo Monetario Internacional. Vos vas a tener 65.000 millones de dólares con un organismo financiero internacional que en realidad son los principales países, las potencias mundiales. Sí. El Fondo Monetario Internacional son 191 países, pero el más relevante es Estados Unidos. Tiene el 16,5% de los votos. O sea que es el dueño del fondo. Porque es el dueño si tiene el 16,5%, porque cualquier medida, plan, programa, crédito importante tiene que tener una aprobación del 85% del total. Y bueno, entonces simplemente sumir reta, tiene el poder de veto. Entonces, pero después es Japón, es Alemania, es Francia, es Italia, China es también. España, es China, es Rusia, es todo. Eso es el Fondo Monetario Internacional. Entonces, va a tener que ser una discusión política ese crédito del Fondo Monetario Internacional. No como si fuese con un banco, porque en última instancia es un banco, vos le declarás el default. Y bueno, y vamos a negociar en un comité de acreedores. ¿Cómo lo haces con el Fondo Monetario Internacional? Va a ser algo inédito, porque no hay antecedentes del desastre provocado por el Fondo Monetario Internacional. No hay antecedentes. Una vez más. Pero no, pues la Argentina no es la primera vez que está en un lugar inédito. No, pero no hay, claro, pero con el fondo no hay un vínculo del Fondo Monetario Internacional con un país que le haya prestado 65.000 millones de dólares. Es un despropósito. Es un buen contexto para que haya estas discusiones inéditas, porque también era inédito pensar en el BRICS y que tengan sus avances en esto de desdolarizar y también en repensar el peso que tienen estos organismos, que son poderes que se les dio en esta reorganización mundial después de la Segunda Guerra y que ahora están en decadencia. Y en decadencia en parte porque el mismo Trump desfinancia y les quita poder a estos tipos de organismos. Entonces digo, es un buen momento para tener esta discusión, porque a veces parece que, bueno, es el Fondo Monetario Internacional, no se puede hacer nada. No es la primera vez que hay movimiento, de hecho en el 2001 estaba todo el movimiento por la discusión de la deuda en el tercer mundo, pero bueno, es un momento donde hay que discutir esto porque es un problema estructural de la Argentina y más allá de los problemas en el corto plazo que tiene la economía argentina, que los tiene y son profundos, de hecho ahora veo en televisión la ruta estallada de gente que está yendo a Ciudad del Este, dicen a Iguazú, no chicos, están yendo a comprar a Paraguay, o sea, no marca un poco los límites de la coyuntura del presente, pero hay
problemas mucho más profundos que tienen que ver con la deuda, con el Fondo Monetario Internacional y con este modelo económico que no solo no genera dólares, sino que no genera ningún tipo de modelo de desarrollo para las y los argentinos. Así es, en un rato nos das más datos de la falta de reservas y demás, pero primero quería preguntarle a Jonathan Eguier, porque ayer se vio un intercambio público entre Victoria Villarruel y Patricia Bullrich, que corriendo a la figura de Bullrich remite a intercambios de Villarruel con otras figuras del Poder Ejecutivo que ha tenido en el pasado, con el propio presidente Milei, con su hermana Karina y demás, y que se habían calmado durante un tiempo. Volvieron con todo. A ver, esta es una pelea que se tendría que haber dado en marzo del año pasado, febrero, porque, a ver, esto remite a algo que ya viene de antes. Recordemos que los Milei le prometen a Victoria Villarruel que si ganan le van a dar el Ministerio de Seguridad y de Defensa. Así es. Esta era la promesa de los Milei de Victoria Villarruel. Cuando luego pactan con Patricia Bullrich y Luis Petri, los perdedores de aquella elección de 2023, antes del balotaje, finalmente suceden cosas y Milei les termina dando el Ministerio de Seguridad a Patricia Bullrich y el Ministerio de Defensa al radical Luis Petri. Ahí arranca una bronca gigante, enorme, de Villarruel y de todo su entorno contra Bullrich, sobre todo por haberse quedado algo que le correspondía a ella. Así arranca el gobierno de Javier Milei. Hubo rispideces con estos sectores durante todo este año y medio, pero recién salen a la luz y de manera terrible y ordinaria ayer por esta votación. Yo lo vengo contando hace rato esto. Para la Casa Rosada, Villarruel es más opositora que lo que es Cristina, ponele. O sea, la consideran a Villarruel en un puente más todavía de oposición a Villarruel que lo que es Cristina Kirchner, para que se den una idea de lo que estamos hablando. Y ayer salió esto a la luz de manera terrible. Siempre se quejan en Casa Rosada sobre el nivel de institucionalidad exagerada que tiene Villarruel, que ellos lo que le exigen a Villarruel es, che, ensucia un poco la cancha, ensuciate un poco las manos, metí un poco las patas en el barro y en la suciedad tratá de jugar un poquito políticamente para tirar alguna sesión abajo. Le para piden que haga lo que hace Martín Menem en la Cámara de Diputados. De hecho, los comparan todo el tiempo. Dicen, che, ¿por qué Martín Menem pudo y vos no? Y porque la mean todo el tiempo. Bueno, esto viene pasando hace rato. Claro, la sacan de todos los actos, la destratan todo el tiempo. Sí, pero esto ya, también viene ya de una interna con Karina. Ya está muy mal la cosa. De entrada nomás. Ya viene mal hace rato esto. Me acuerdo de la nota que le da Villarroel a Viale. Claro. Que se la había gestionado el propio Milei y Villarroel le dice jamoncito. Pobre jamoncito. Sí, que cayó muy mal. Y sí, creo que ahí ya se rompió todo. Bueno, ayer en medio de todo esto, porque esto ya lo venían previendo en el gobierno, que Villarruel iba a jugar para la oposición, decían, ya lo venían viendo hace algunos días. Finalmente terminó pasando, no sé si jugó para la oposición o no, pero bueno, fue totalmente institucionalista. Villarruel cumplió con todo, ya venía avisando de, che, mirá que si consiguen quórum yo no puedo hacer nada, ya lo venía avisando. Quiso levantarla y ahí la frenaron, le dijeron, vos no te puedes meter porque sos del Poder Ejecutivo. No hizo más nada Villarruel. Bueno, pero si no puede hacer más nada. Bueno, es lo que ella dice. Toca la campanita la vicepresidente. ¿Qué van a descubrir? Ahora lo descubrieron. Es lo que ella le responde al gobierno. Que estudien instrucción cívica. Exactamente, es lo que ella le responde al gobierno. Cívica a ustedes? ¿Bien? Bien. ¿Le Sí, gustaba? Formación ciudadana. Yo tenía eso, sí. No, yo tenía instrucción cívica. Yo soy más viejo, claro. Educación cívica. Educación cívica, exactamente. Bueno, ayer Milei, cuando ve que finalmente se logra quórum, manda a Guillermo Franco y a Patricia Bullrich a decir que había un golpe institucional, por un lado, y que la responsable de ese golpe, aparte de la oposición, también era Victoria Villarruel. Esto lo manda a decir a las 2, 3 de la tarde. Salen inmediatamente los dos. Guillermo Franco sale por un lado a decir que hay un golpe institucional. Por el otro lado sale Bullrich, pero Bullrich le pone esta pimienta. Sale a denunciar también a Victoria Villarruel. Vamos a escucharla en la tape 1 a la ministra de Seguridad con todo esto. Mirá. La vicepresidenta tiene en un sistema presidencialista que responder a lo que el presidente, el Ejecutivo, plantee, porque ella es miembro del Poder Ejecutivo, ella no es una parlamentaria, es miembro del Poder Ejecutivo. Entiendo. Hoy dijo una frase, Victoria Villarroel, que dijo, el Senado son los senadores, yo no soy del Senado, entonces ¿qué es? ¿Una mera administradora de dar la palabra? No, un vicepresidente es algo
más profundo que eso. Claro, es político. La cabeza claro, es la cabeza, es la representación del Ejecutivo en el Senado para que el Ejecutivo pueda, digamos, como presidenta del Senado, tiene una responsabilidad enorme. Y si ella no lo cree, o cree que es solamente una mera administradora, bueno, entonces debe, pero es que lo dijo ella. Entonces, el daño que está... ¿Debe renunciar? Al gobierno... No, mire, yo no voy a opinar sobre qué tiene que hacer, porque ella es la que debería de haber hecho hoy algo que no hizo, con lo cual pedirle peras al olmo no tiene sentido. Cuando uno traiciona aquellos principios por los que llegó a un determinado lugar y pone por encima del fondo, ¿no es cierto?, decir, no, yo me debo a los senadores. No, ella no se debe a los senadores, ella se debe a los millones de argentinos que la votaron junto al presidente Milei. Bueno, esta es la coronación de una Bullrich que sale bastante ya más tarde de noche, porque previamente había tuiteado a la tarde y le salió a contestar Villarruel inmediatamente. Vamos a ver la placa 2, 3, 4, vamos a empezar por la 2, donde la vicepresidenta en medio de la sesión sale a decirle, este era el tuit de Bullrich, donde dice, ¿qué pretende usted, Victoria? Que la llamen para darle palmaditas en la espalda y decirle, muy bien, vi que usted es vicepresidente, somos gente grande y tenemos una enorme responsabilidad. Usted fue electa para terminar con el kirchnerismo, no para ser cómplice de ellos, le tira Bullrich a Villarruel. Si va a habilitar sesiones que no cumplen con el reglamento y que tienen por objetivo perjudicar al gobierno porque no la llaman seguido desde Casa Rosada, entonces queda manifiesto que le importa más su ego que el país. Bueno, así salió Bullrich a la tarde con todo. Y salió Villarruel a contestarle. Después, esto fue casi inmediatamente. Vamos a ver la placa 3, donde la vicepresidenta sale fuerte. Ministra Bullrich, la democracia fue denigrada cuando personas esto es terrible, que integraron orgas terroristas, como es su caso, manejaron durante décadas el destino del país. Le tiró ahí un... Arrancó así, con todo. Acá se acordó un poco tarde igual, ¿no? Villarruel. Sí, acá hay unos cuantos se me acordaron voy a un poco disfrazar de Murano por un segundo y decir, no nos olvidemos que esta es una de malos contra malos. Sí, claro, De Victoria Villarruel se hace la institucionalista ahora, pero admira a Videla que directamente el Congreso lo cerró a cal y canto. No es que tenga un gran aprecio por la Constitución Nacional. No nos hagan elegir entre Bullrich y Villarruel. Por favor. Sigue el tuit ahí, Victoria Villarruel, muy tirándole con todo. Disputa. Sí, fuerte. Lo pasa también, Milei, ¿a quién se le ocurre? Meter a una... bueno, nada, cosas que pasan. Todos los argentinos saben de qué lado estoy, dice Villarruel, en lo que al kirchnerismo se refiere, porque los combatí siempre mientras usted pululaba de partido en partido. Bueno, ahí le explica, la sesión ordinaria del día de hoy fue estipulada en fecha y hora en la sesión preparatoria. Bueno, se pone a dar una serie de enumeraciones técnicas. Sigue en otro tuit, vamos a la placa 4 también, donde dice, mi función no implica convalidar ningún acto. Bueno, empieza con la parte más técnica, donde le explica de que no había manera de que la sesión se cayera. Dice, el ejercicio de mi función no implica la convalidación de ningún acto, ya que son los senadores en representación de los intereses de sus provincias los que toman sus propias decisiones, etcétera, etcétera. Esto fue al mediodía tarde, estamos viendo 12 y media. Milei fue a un acto en la Bolsa, a la tarde, ya estaba casi todo aprobado, Milei ya estaba entregadísimo porque el Senado ya le había votado 3-4 leyes en contra, era una paliza total de los gobernadores contra Milei, y directamente se despachó contra la vicepresidenta. Vamos a ver el tape 6, donde la llama Milei a Villarruel traidora. Mira. Hemos hecho 25 veces más de reformas estructurales, pero esto lo hicimos con 15% de la Cámara de Diputados, 7 senadores, una traidora, pero con el mejor jefe de gabinete de la historia. Bueno, una traidora. ¿Pero qué es lo que te sorprende? ¿Lo ves a Milei? ¿Qué le ves raro, diferente? Se cortó el pelo. Sí. Ajá. ¿Se lo cortó Lilia? No, me parece que no. Tengo entendido que no. ¿Puedo decir algo sobre el corte de pelo de Milei? Sí, obvio. Es lo más importante que ahora vas a decir. Está la gente esperando que lo digas. Yo creo que el corte de pelo le queda muy bien al presidente. Bueno, está bien. Es lo más Chicos, él va a la chupamedia que Casa vas a... Rosada. Me van a después, putear, o sea, me van a está putear bien. en La YouTube. patilla, Yo ya sé que me está van a... bien. Voy a leer YouTube. Se recortó la Te van a hacer patilla. un recorte de esto, Chupame. Te van a hacer un recorte de esto, te lo van a viralizar. Para que no termine. No termine. ¿No están de acuerdo? Le queda mejor de lo que le queda antes Y la el pelo. patilla también se recortó, un poquito. Se la emparejó. ¿Viste? Porque es que él le gusta parecerse, dice, a los próceres. Eso es segundo. Me falta un tercero. Acá hay uno, Aníbal Roberto, que, bueno, dice una barbaridad. No, Mejor. por favor, esto sigue empeorando. Ya hablamos del pelo, de la patilla. No. Y hay un
tercer Hay uno que dice, elemento. le copió Luca a Axel, dice uno. Axel. Claro, las patillas. No, hay un tercer elemento que para mí es distintivo dentro de este look de Milei. A vos también te gusta el look de Milei nuevo. No, sí. Decilo. ¿Cuál Ahí es? está. ¿Cuál es? Saco y corbata. Saco y Corbata corbata. sí, pero el color de la camisa. Blanca. ¿Cuándo usó algo blanco? Sí, él Lo sí usó está nunca siempre blanco. oscuro y de negro. Ay, es Será medio el verdad dress code eso. de la bolsa de Debe comercio. ser dress code. Sí. No, conozco la bolsa. No. Puede ir como quiera. A ver si querés como... claro, Acá hay con la una Racing. decisión, no sé si... Vos me tenés que decir, ¿de quién? ¿Quién lo luquea? Cambió de estilista. Lo luquea Lilia Lemoyne, que cada vez está más cerca de él. No, digo... Vos solo hiciste el silencio. No, viste que uno va cambiando las relaciones, cuando está en el poder va cambiando las Bueno, relaciones. quiero que averigües por qué Lilia piensa que este es mejor No, look. yo quiero decir algo. Cuando hay un evento donde hay muchos empresarios, presidentes y demás, Milei suele usar traje. No es lo común, le pasa muy poco. Digo, en Estados Unidos lo hizo. No, bueno, está bien, camisa blanca no, lo resalta más. Por eso es que quiero que le preguntes a Lilia. ¿Se tiñó el pelo también? ¿Cambió el color? ¿Ahí un tono más clarito? Pareciera, claramente. pareciera, no lo estoy confirmando, pareciera tener un mini carmelazo. Hay un refresh, hay un refresh. Carmelian, Amelconian. Pareciera, sí. Sí, si ves imágenes. No, pero hay un refresh también, me parece. Sí, hay un Esto es análisis, no dato, pero me Avispa, parece que está por anunciar a su próxima novia, ¿eh? ¿Eh? Y los hombres se ponen más coquetos cuando conocen a alguien. Cerraron contrato, Sí. por favor. No sé, a lo ¿De qué mejor él habla? Me gusta. está emocionado por alguien. No me putearon tanto en YouTube por decir que le queda mejor el pelo. Recientemente están todos de acuerdo. Porque No, la verdad que estamos de acuerdo. empatizamos. Lo que para mí hay que destacar es lo chupamedia que sos. No sea más. Empatizamos No, con si un le queda laburante bien o de mal. Casa Rosada. Pero Perdón, tiene- O sea, tiene- este nivel de Pará, chupamedia Fero, tiene que ir a trabajar. realmente... Fero, ¿le queda mejor o no? No, Antes me era importa cómo desprolijo. le queda, no me importa cómo le queda. Me importa que los jubilados, viste, se ponía re dramático. Pero no me importa. Lo que sí es evidente que jugó Carmela Moró. Yo no sé, no lo sé, perdón, no lo sé eso. Puede ser. No, pero si él estaba re Pareciera. canoso en la campaña. Sí, y- pareciera que sí. Sí, totalmente. Pareciera que está un poquito oscurecido. Volvamos- Bueno, pero, arrancó la campaña, ¿no? Capaz. pero quiero seguir con el relato de lo Por que favor, pasó. volvamos a la linterna. Porque, a ver, esto tiene una explicación. El gobierno encuentra un chivo expiatorio ideal en Victoria Villarruel. Es preferible atacar a Victoria Villarruel como la principal responsable de lo que pasó ayer dentro del gobierno y no, por ejemplo, atacar a Lule Menem. Lule Menem también, para mí Lule Menem es el gran responsable de la derrota de ayer. Porque cambia la estrategia electoral y termina de detonar la relación con los gobernadores que venía más o menos encaminada, que la venían llevando con Guillermo Francos y con Santiago Caputo. Es preferible encontrar ese chivo expiatorio en Victoria Villarruel y no en Lule Menem, por ejemplo. Y me parece que ahí elige directamente el gobierno, la Casa Rosada, sacarse un problema de encima. El que salió a interpretar a Milei, una vez más, fue Guillermo Francos. Le dijo traidora, ¿no? ¿A quién le dice traidora? Bueno, mirá lo que dice el jefe de gabinete en el tape 7. ¿A quién culpa? A ver, mira. ¿Decirle traidora a Villarroel? No le dijo traidora, él dijo traidora, pero le dijo, quién es no le dijo a quién, hipotéticamente. No sé. ¿Por qué? Me encanta el esfuerzo que haces, pero yo creo que hablaba de Villarroel, pero bueno, es mi interpretación. Ah, sí, estoy interpretando. Bueno, recordemos que Guillermo Franco es una persona que tuvo que reinterpretar a Milei cuando dijo vamos a buscar a los zurdos hijos de puta y Guillermo Franco dijo vamos a buscar a los zurdos hijos de puta para debatir, dialogar. para dialogar. Bueno, en ese contexto Guillermo Franco sale a decir, Tiene no un sé, premio a la Johnny, cara de piedra. La semana pasada dijiste, o la anterior dijiste que tenía el boleto picado. La verdad que se ganó una embajada. Se ganó la embajada en la UNESCO. Pará, yo no dije que tiene el O vuelto en picado. Portugal. Sí dije que a fin de año va a haber un refresh, así como el look de Milei también va a llegar en diciembre Perdón, un vos dijiste que refresh tenía el boleto picado, no te del quiero exponer, gabinete. pero lo dijiste. No, bueno, a ver, boleto picado es otra cosa, es que se vaya ya. Boleto picado es que se va ya. Franco no va a renunciar hoy o mañana, pero sí va a haber un refresh del gabinete y una de las personas que suena para salir a fin de año después de las elecciones es Guillermo Franco. No sé quién va a cumplir la tarea de reinterpretarlo de esta manera, porque Adorni no lo hace de esta manera, pero lo hace de otra manera Adorni. Francos lo dibuja de una manera que uno no lo puede creer. Hay si un no puede rumor ser. dando vueltas de que si efectivamente se concreta la salida de Franco, Llega Manuel Adorni. podría ser Adorni, que terminaría siendo finalmente una candidatura testimonial en la ciudad, cosa que se ocuparon en negar. Mira, me hiciste acordar. sistemáticamente. Hoy Adorni lanza con la tuya, y con la tuya también, y con la mía, lanza Fake 78. ¿Qué es?
Es un programa que se va a emitir hoy a partir de las 13 horas, por ahora por YouTube. Bueno, somos todos streamers ahora. ¿Pero qué, por carajo? O sea, en el canal de Adorni. Es el segundo programa de stream que anuncia Adorni. Él ya había lanzado uno que duró un capítulo y medio y lo tuvo que levantar. Duraron, sí, un par de ¿En el que capítulos. jugaba no Age uno of solo. Empires o ese es otro? No, era un repaso de la semana, pero era un embole. Realmente lo tuvieron que dar de baja. Hoy arranca Fake 78. Buenísimo el nombre. 13 horas en el canal de Adorni, me dicen. Y la idea es contar, bueno, salir a señalar periodistas y demás. Yo quiero creer que arrancan con la fake del mismo, diciendo no había valijas y que finalmente hay valijas. Esperemos que arranque así, si no me va a decepcionar. Así que hoy a las 13 horas con la tuya. Con la nuestra. Capaz arranca la con un nuestra. recorte tuyo, John. Seguramente, me van a bardear. ¿Sabes lo que van a hacer? Yo ya lo sé. Me van a... Decir que hablas bien del presidente. No, me van a bardear porque yo en la semana dije que cerraba el Instituto Nacional del Cáncer y van a decir que no, que en verdad no cerró. Sí, cerró. Lo convirtieron en dirección, lo degradaron, entonces van a decir que era una fake mía, que sigue existiendo. No existe más el Instituto Nacional del Cáncer. Es muy posible que porque salió a contestarme el propio Adorni en la semana, a bardearme, y varios de los trolls. Están al pedo, ¿no? Sí, están bastante al pedo, pero bueno, hoy con la tuya arranca Fake 78. Volviendo y para cerrar el tema final, el gobierno encuentra entonces en Villarruel. E insisto, yo le pongo también un signo de interrogante. No sé qué va a pasar con el futuro de Villarruel. A ver, a mí hace meses que en el gobierno me dicen si la pudiéramos remover a Villarruel, la removemos. El tema es que sería un quilombo institucional gigante, muy grande. Y la verdad que no sería algo... No pueden. Encontrar de alguna manera... Instrucción cívica. Encontrar de alguna manera, llevarla hacia... Obligarla a renunciar. Perdón, de alguna tenemos manera. vicepresidentes que han renunciado en nuestro país. Sí, está claro. Está bien, Ahora, renunciaron. Obligar a removerla. Ahora, sería lo que ven en, perdón, no lo quiero hacer muy largo, pero lo que ven en Villarruel es el plan B de una parte también del sistema económico. Sí, ¿no? claro. Entonces me parece que ahí es la bronca, porque no es que es Villarruel porque les cae más, menos bien, porque las formas, no, porque Villarruel es el plan B. Es el plan B de los que ya le están soltando la mano a Milei. Absolutamente. Hablando de eso, y le mando un enorme saludo a quien se le ocurrió esta encuesta, porque hace un minuto dijimos no nos hagan elegir entre Bullrich y Villarroel. ¿Qué hacen? Nos hacen elegir entre Bullrich y Villarroel. A quienes entren al canal de YouTube hay una encuesta, ya tiene más de 1000 votos. ¿Quién es más mala? ¿Bullrich o Villarroel? Le falta una opción, tipo Darth Vader. Sí, Bullrich, Villarroel o Darth Vader. Estamos hablando de la que se entrevistaba con Videla, qué sé yo. Qué fuerte. No nos saben elegir, pero ustedes elijan. No sé. Está ganando Bullrich por ahora. Y Bullrich tiene un par de muertos encima, ¿no? Bueno, Villarroel era amiga de Videla. Claro, no nos saben qué sé yo. elegir. En serio. Che, Fero, repasemos un poco lo que fue la sesión de ayer, porque la comentamos varias veces en lo que va del pase. Seguramente muchos de los que nos están viendo, oyendo, ya vieron recortes y demás, pero fue una sesión turbulenta, compleja. Está bueno hacer como un recorrido para que se entienda bien qué fue lo que se aprobó y cómo fue que se fue dando todo. Sí, en realidad yo ahí quería enfocar sobre, por ejemplo, recién Alfredo comentaba cómo Villarroel en realidad sí había querido, no es que había jugado para la oposición, sino que había querido darle dentro del marco de la institucionalidad al Congreso una tendencia hacia que no se debatieran estos temas, apelando a anular el debate por la necesidad de que, o la hipótesis de que estos temas tendrían que salir por o comisión o por el voto de los 2/3. Entonces, ahí jugó un rol muy importante Mayans, que tiene casi 3 décadas adentro del hemiciclo, para explicarle por qué esto se podía votar, y es lo que efectivamente sucedió. Esto es el tape 04. La Presidencia interpreta, conforme al reglamento y como es de práctica en este honorable Senado, que los expedientes CD 425, CD 525 y CD 625 no cuentan con el respectivo dictamen de comisión y, por tanto, requieren para su tratamiento de la habilitación por el voto de los 2/3 de los senadores presentes. Usted es presidente del cuerpo, usted tiene que conducir el cuerpo y poner a consideración de los senadores. Usted no puede definir algo que pertenece al Senado porque usted es del Poder Ejecutivo, ¿verdad? Usted no puede decir que considera esto, sino que tiene que decir pongo a consideración de los señores senadores. Usted no tiene potestad para hacerlo porque está invadiendo el trabajo de otro poder del Estado. Usted viene acá como árbitro. Porque esto es lo mismo que vaya al árbitro y patee el penal, ¿verdad?
No es así. Usted diga, vamos a someter a consideración y si hay mayoría o minoría. Usted no puede interpretar el reglamento. Acá por mayoría vamos a definir cuál va a ser el tratamiento. Se va a proceder entonces a votar la moción del senador Mayans de considerar que los tres proyectos CD4, CD5 y CD6 del 2025 cuentan con dictamen sin requerir una habilitación especial. Afirmativos 42, negativos 17, abstenciones 3. Esta es la razón por la cual, de alguna manera, lo que hipotetizábamos antes respecto de la judicialización de esto. Se supone que no debería pasar el mostrador de los No tribunales. debería pasar el mostrador, y también lo que se ve ahí es el límite del poder de estos gobernadores ex Juntos por el Cambio, que ayer por la mañana trataron de torcer el rumbo de la reunión. Empezaron a aparecer estas operaciones, estos rumores de que no iba a haber quórum, de que no estaban los votos. Bueno, esos 42 votos, que son 5 más que la mitad más uno del cuerpo, es una mayoría importante, diría que son hoy en día el piso que tiene la oposición en el Senado, por lo menos mientras estemos en esta pantalla, en este escenario. Es una muy buena lectura esa. Otro que tuvo un protagonismo importante dentro de la sesión ayer, por lo menos en lo que se refiere a argumentaciones y chicanas, fue el fueguino Pablo Blanco, radical. Hubo un cruce interesante entre Atauche, el jefe del bloque de La Libertad Avanza, y Pablo Blanco. Mejor que se los cuente yo, veámoslo, es el tape 03. Dictamen. Este es el momento más bajo del Senado y este es el inicio del contraataque del kirchnerismo. Si yo sostengo que una sesión es inválida, ¿qué hago votando en la sesión? Me parece que hay un error del presidente del bloque de La Libertad Avanza. Dice que esta sesión no es válida, pero vota. Y en otro caso dice que nunca ha llegado tan bajo el Senado, y sí, la verdad que tiene razón. Nunca el presidente del oficialismo fue tan corto y tan bajo como el actual que tiene este Senado. Gracias. Fuerte. Después hubo un problema para votar, se tuvo que votar a mano alzada, y ahí en un momento Mayans incluso le dijo a Tauche que se había robado el fusible, ¿no? Que fue bastante gracioso en ese momento. Pablo Blanco, les decía, tuvo protagonismo porque mientras sucedía la sesión, evidentemente estaba mirando Twitter, o alguien le pasó el tuit de Patricia Bullrich, y se enojó mucho Pablo Blanco con Patricia Bullrich, porque claro, Pablo Blanco hasta el balotaje había apoyado la candidatura de Patricia Bullrich, y acá, ahora si quieren discutimos otra vez de ahora se dan cuenta que Patricia Bullrich es mala. Pero bueno, veamos lo que dijo Blanco en el tape 07 sobre la ministra de Seguridad. Hoy pretende que toda esta Cámara seamos corresponsables de las barbaridades que dice alguien que yo apoyé para que sea presidente de la Nación y que dice que hoy estamos haciendo un golpe institucional al país. ¿De dónde salió Patricia Bullrich con esas decisiones? Que el funcionamiento del Congreso sea un golpe institucional. En todo caso, el golpe institucional lo están haciendo ellos, que hacen caso omiso a lo que dice este Congreso de la Nación. Aprobó una ley por unanimidad, diputados y senadores, y el rey del país lo veta porque él es el que manda más. ¿De dónde salió Patricia? ¿Quién es esa Patricia Bullrich? A la que yo me arrepiento de haber acompañado, porque no era la misma Patricia Bullrich que hacía campaña, no era la que defendía el respeto de las instituciones, la división de poderes. La cambiaron, ahora se puso violeta. Entonces, yo no voy a permitir que en esta Cámara el responsable de que el Senado no funcione por capricho de él nos venga a decir al resto que nosotros estamos violando la Constitución. Y no voy a permitir que una ministra de la Nación mienta como está mintiendo diciendo que hacemos un golpe institucional. Nosotros tenemos que funcionar. Nos quieren cerrar la boca, nos quieren tapar la boca, pero no pueden. Bueno, con cierto delay, Pablo Blanco se dio cuenta de que Patricia Bullrich no es muy institucionalista, ni lo ha sido nunca. En un momento dice, se hizo violeta, la diferencia entre el antes y el después es una N, ¿no? Porque violenta siempre fue. Ahora es violeta, además, Patricia Bullrich. Y cierro con esto, en el tape 08, Pablo Blanco fue un poquito más allá sobre lo que dijo de Bullrich afuera, cuando terminó la sesión, es el tape 08. Yo trabajé mucho para que Patricia Bullrich sea presidente de la Nación, la otra Patricia Bullrich, que la ministra de Seguridad de la Nación diga
que porque funciona el Congreso de la Nación dentro de lo que establece la normativa, estamos haciendo un golpe institucional, realmente a esta altura de mi vida, no sé, realmente debo estar loco para haberlo acompañado, porque es una barbaridad lo que la ministra de Seguridad está diciendo. Yo acompañé a una Patricia Bullrich que creía en la opinión de distintos, en la diferencia de poder, en la diferencia y de poder, en el respeto a los poderes independientes, y ahora resulta ser que me la pintaron de tal manera de violeta que dice cualquier cosa. Yo realmente estoy azorado que una ministra de la Nación diga que porque funciona el Parlamento tratando leyes es un golpe institucional, la verdad, y pretendiendo que la presidenta del Senado, después de una sesión que se convocó, que tiene, prácticamente estábamos todos, salvo 3 o 4 ausencias, estábamos todos, que se retire para congraciarse con quién, no sé. Bueno, tengo otro video de Blanco para que lo veas, lo escuches, míralo. Esos oficiales por el vocero presidencial, entre otros. Le agradezco infinitamente, senador. Gracias por haberme atendido. No, gracias a usted. Me perdí la votación, pero gracias a usted. No, bueno, mil disculpas. Mil disculpas. No le echo en cara, no le echo en cara. Ah, ok, mil disculpas. Pero había que estar. No, o sea, la verdad que lo de Blanco es más radical no se puede ser. Esto no lo había visto, es Con terrible. todo respeto, pero más radical que esto no se puede ser. ¿Qué votación se perdió? Es imposible que esto suceda. Bueno, Señor. La culpa la Igual tiene por ahí el era la Tano. votación Ella para lo que quiere declarar decir el que todo esto es capital la del culpa cóndor Tano, la andino. producción. No. Por ahí se perdió la votación de la declaración del capital del cóndor andino que hubo también ahí. Ahora, volviendo a hablar en serio, no es un detalle menor que haya sido Bullrich la vocera de esta amenaza al Congreso, porque si llegara el día, y este es un escenario hipotético, pero si llegara el día en el cual el gobierno efectivamente decidiera cerrar por la fuerza al Congreso, probablemente serían las fuerzas de seguridad las encargadas de hacerlo y no las Fuerzas Armadas en este momento. Eso tiene que ver con la época en el mundo, tiene que ver con el vínculo de este gobierno con las fuerzas de seguridad y con las Fuerzas Armadas. Y tiene que ver con las reformas que está haciendo este gobierno en los estatutos de las Fuerzas de Seguridad federales para permitirle intervenir en cuestiones que antes tenían vedadas. Entonces, la amenaza viene de la boca de la persona que estaría encargada de ejecutar eso. El día que suceda, que esperemos que nunca suceda, y ojalá que este gobierno ni se le cruce por la cabeza hacerlo, más allá de que evidentemente la idea la abriga a alguien porque es un tema recurrente. No fue solamente los tweets de ayer del Gordo Dani y demás. Uno agarra cualquiera de las muchas cuentas que ha utilizado en este tiempo Santiago Caputo y la obsesión con el autoritarismo, con el Milei emperador, con cerrar el Congreso y demás, es una constante desde el primer día del gobierno de Javier Milei. Por eso me parece que hay que tomarlo en serio. Es una amenaza y hay que tomarla como lo que es y actuar en consecuencia. Mati, entre las excusas que utilizaban ayer en el medio de estos ataques para vetar las leyes, para amenazar al Congreso, para todo lo que hace el gobierno, está esta idea de que Milei sacó a 11 millones de personas de la pobreza, sacó a 3 millones de chicos de la pobreza y que entonces puede hacer lo que quiera porque tiene tanto éxito que, bueno, todas las formas de la República deberían estar subordinadas a su voluntad. Milei no sacó 11 millones de personas de la pobreza. Ayer uno de los argumentos del Gordo Dan a lo que decía Ari recién era el que saca 2 millones de pibes de la pobreza hace lo que quiere, ¿no? Esa es un poco la línea. Son dos falsedades. En principio, si los hubieras sacado, eso no te habilita a hacer lo que querés, pero además no sucedió nunca. No, y si sacás realmente 10 millones de personas de la pobreza, no hay que hacer mucho más que presentarse elecciones porque te va a votar todo el mundo. Claro, olvídate. Si estuvieran tan tranquilos, ¿para qué están tan nerviosos? ¿No? En definitiva. Lo repasábamos ayer con el Tano Gentili y vamos viendo cómo va cambiando el número de cantidad de gente que sacaron de la pobreza, porque según la nota que agarre, según el momento y demás, a veces son 8 millones, a veces son 11 millones, a veces son 10 millones, 9, va cambiando. No lo tienen muy en claro cuántos millones de argentinos salieron de la pobreza en el último tiempo, porque son números a la Bartola que suele tirar el gobierno, como el 17.000% de inflación de que nos salvamos, etc. Ahora, sí hay una discusión, y los economistas lo saben mejor que yo, sobre la forma en la que se miden, la canasta, la forma en la que se mide la inflación y por lo tanto el impacto que eso tiene en la pobreza que se mide
estrictamente por ingresos. Lo que salió a celebrar el gobierno en las últimas horas es un dato de UNICEF, que dice que en el segundo semestre de 2024, el 52,7% de las niñas y los niños en la Argentina vivían en hogares cuyos ingresos alcanzaban a cubrir el valor de la canasta básica total. Estamos hablando de 6,5 millones de pibes en situación de pobreza monetaria, ¿no? Y que de ese total, 1,5 millones se encontraban por debajo de la línea de indigencia, es decir, los que no comen todos los días. Cifras que marcan, dice el informe de UNICEF, una caída significativa respecto al pico del primer semestre de 2024, post devaluación de compañía, ¿no? Porque esa es la otra medición que te comparan el número, no solo con el mismo periodo de 2023, cuando terminó el gobierno al Frente de Todos, sino con el primer semestre. Claro, la pobreza en general, como todo, picó en punta, claro, ¿no? El segundo semestre del año pasado, producto de la desaceleración de la inflación y la inyección, especialmente en el caso de los pibes y las pibas, en el aumento de la asignación universal por hijo y la tarjeta alimentar, generó un número mejor para cerrar el año. Básicamente hay que decir que si vos primero mandás 11 millones de personas a la pobreza y después lo sacás, no estás sacando 11 millones de personas de la pobreza. Pero también dice el resumen ejecutivo de UNICEF, porque se ve que no lo leyeron completo, que la caída se produce por el fuerte aumento registrado en el primer semestre de 2024, es decir, el mismo informe de UNICEF lo reconoce, cuando la pobreza infantil superó el 67% a mitad del año pasado y afectó a más de 8 millones de niños y niñas post-evaluación inicial. Y dice también el informe, esto es interesante para pensarlo en profundidad, pero que la reversión observada en la segunda mitad del año no solo reduce la tasa de la pobreza, sino también se reduce la tasa de pobreza, sino la cantidad absoluta de niños y niñas afectados en un contexto demográfico que muestra una leve disminución del volumen de población infantil. Vieron que está en discusión, y lo hemos hablado, Cande en algún momento lo ha tratado también, sobre la tasa de natalidad, ¿no? El UNICEF dice que la combinación de una reducción de la tasa con una base poblacional menor explica el descenso marcado en términos absolutos. Es decir, no es única o necesariamente producto de que el jabo es un fenómeno, ¿no? Sino que hay cuestiones estructurales no solo de la Argentina, sino discusiones también que se están dando en el mundo. Hablé luego de estos datos con algunos referentes sociales, gente que por ahí entiende mejor la dinámica, y lo que me dicen es que es cierto que la asignación universal por hijo y la tarjeta alimentar lograron que la cosa no sea aún peor. Ahí sí, es en la única variable en la que no ajustaron, y de hecho aumentó más que la inflación, es en la asignación universal por hijo. Eso es real y es a esta altura de año y medio de gobierno de Milei, lo único que uno puede decir, bueno, esto por lo menos no lo rompieron. Y fíjate, el tema es a cambio de qué, ¿no? Sí, pero fíjate el detalle y ahí sí tomo lo que dice Ari siempre sobre las narrativas. Si vos te parás acá en la esquina de La Rural, o en Palermo, o en cualquier esquina de Mar del Plata, de Rosario, de Córdoba, de Salta, y parás a 100 personas, y le decís, mira, hay dos partidos, el peronismo y la Libertad Avanza. Hay uno que beneficia o que representa a los trabajadores y otro a los planeros. Y estoy seguro que 90 personas diría que el peronismo es el que beneficia a los planeros y la Libertad Avanza a los trabajadores. Cuando en realidad este gobierno aumentó la UH, y no está mal, porque en el medio de las políticas económicas, si no, estaríamos hablando de una tragedia aún más grande, pero está destruyendo trabajo, con lo cual claro, total. no hacen lo que dicen que hacen. No, por eso la discusión sobre la pobreza, y particularmente sobre la pobreza infantil, hay que darla en términos más completos que únicamente cuánta plata por mes ganan sus viejos. Absolutamente. ¿No? Porque después también lo que me dicen es que luego de que gran parte de esos datos se obtienen a través de justamente la medición de la canasta alimentaria y toda la discusión metodológica que hay al respecto, pero no me voy a meter ahí, no contempla otros gastos fijos que implica estar vivo en este país, fundamentalmente, no solo ir y comprar alimentos. Después otro economista de una organización social me decía que tiene sentido que baje en términos estadísticos, por lo mismo que baja la pobreza medida del INDEC, que incluso puede ser que en este caso la AUH y la tarjeta alimentar haya hecho una contribución particular a que haya menos pibes y pibas monetariamente por encima de la línea de la pobreza. Pero que hay otras medidas que afectan sobre todo a los más pibes, a los niños pobres en la Argentina, que no se ven en las estadísticas. Por ejemplo, dinamitar el Garrahan. Por ejemplo, desabastecer los comedores. Por ejemplo, la reducción del presupuesto educativo.
haber eliminado la copa de leche de las escuelas. No es solo la medición, que esa es más una discusión de los economistas, yo ahí no me meto porque No, pero es así, hay toda como- una discusión metodológica No, ahí. pero está bien lo que estás mencionando, porque estás hablando de lo que significa pobreza multidimensional. Claro. No es solamente, bueno, imagínate, la lógica es bastante arbitraria. Vos agarrás, vamos a poner un número definido. 1000. Sos pobre si cobrás 999. Claro. Dejás de ser pobre si cobrás 1001. ¿Te das cuenta, digamos? Y si cobras 1001 y se te rompió el auto ese mes y tenés que gastar 300 en el auto, sos un- igual de no pobre que si Es no un tuvieras ese indicador, no digo que no sea un indicador, pero vos lo que estás trayendo es, mirá, la pobreza tiene que medirse en términos de bienestar social, calidad de vida, Sí. multidimensional. No, por eso, después vas a la vida cotidiana de esos pibes, esas pibas en los barrios y, por ejemplo, una de las políticas que interrumpió este gobierno es la integración sociourbana de los barrios, ¿no? Donde había un baldío, ahora había una canchita de fútbol para los Claro. pibes, que en lugar de estar en la esquina, pues tenían ahí un complejo deportivo, tampoco estructuras gigantes pero de inclusión, ¿no? Después, Sí, donde todas las organizaciones sociales también fueron completamente desfinanciadas. Entonces también hay muchas que cerraron y muchos espacios comunitarios que existían antes y que ahora no existen. Para mí siempre es importante en esto de la multidimensionalidad entender las fallas estructurales también, ¿no? Digo, si vos sos una persona que no tiene acceso a gas natural, a agua corriente y viene y es como el meme, ¿viste? Como, bueno, ahora el INDEC dice que no sos más pobre. Y mirá, la verdad que las condiciones de vida y la falta de oportunidades se corresponden con una persona pobre. sí, claro. Y otro de los aspectos es que lo hemos charlado también, la retirada total del Estado y el avance narco en los barrios donde viven esos pibes y esas pibas. Y lo que más me marcaba en el último tiempo era que no solo crece el consumo problemático de drogas, sino que baja el promedio de edad de los pibes que consumen. Y me hablaban de pibes de 9, 10, 11 años, ya entrando en el consumo de drogas, que eso es lo que advertían ahí los curas y las organizaciones sociales, las mujeres en los comedores, como uno de los dramas más urgentes en este momento, que era ya no solo sacar a los pibes de la droga, sino que no entren tan temprano, ¿no? Que entraban ya de niños, ¿no? Eso también es parte de cómo están los pibes y las pibas hoy en la Argentina, a contramano de esta celebración del gobierno de que por datos estadísticos pueden hacer lo que quieran. Me da la sensación de que también a veces, no solo en el gobierno, sino de quienes se le oponen discursivamente, argumentalmente al gobierno, dan de alguna forma por ganada la discusión para el gobierno cuando únicamente debatís números, ¿no? ¿Viste? No, bueno, acá el INDEC dice que, etcétera. Bueno, que pará. bajó la inflación. Sí, ok, acá el INDEC dice que la pobreza, etcétera. Bueno, pará, pero en la vida real de las personas, vos andás a un barrio y pregunta, che, los pibes, ahora, dejaron de ser pobres en comparación con un año y medio atrás, y no vas a encontrar a nadie que te diga, sí, la verdad que sí, estamos fenómenos, por suerte ahora los chicos han salido de la pobreza, ni hace falta mirar los datos del INDEC, usted camine por el barrio y véalo, realmente no contraponerle un matiz de realidad, Claro. de vida real a los datos del INDEC, es también darle al gobierno por ganar una discusión que no la tiene. Ahora, si esos datos que el gobierno celebra son reales, que se queden tranquilos que esta elección está ganada para ellos. Sin embargo, no parecen estar tan tranquilos. No, para nada, no se los ve muy tranquilos, al contrario, lo que hoy se percibe, no hoy, ya desde hace algunos días, y que no había antes, es esta idea de que sienten que no llegan ni siquiera a octubre. Antes estaba esta idea de, bueno, tiramos hasta octubre, nos va bien en las elecciones, y con ese golpe de efecto de que nos va bien en las elecciones, vemos cómo nos arreglamos con el quilombito macroeconómico que vamos a tener, el dólar atrasado, las deudas y demás. Ahora, la sensación que hay, Cande, cuando uno mira los números, mira la cantidad de reservas, mira la cantidad de dólares que se están yendo, es que octubre le está quedando lejísimo al gobierno. Sí, había un escenario donde cualquier consultor o bueno, cualquier informe de una consultora internacional te decía que en agosto iban a venir o iban a empezar los ruidos en relación a la cercanía con las elecciones. Sin embargo, empezó julio y empezó ya todo el movimiento en los mercados y está esta sensación donde se adelanta esa incertidumbre, ese riesgo y las elecciones quedan cada vez más lejos. En la placa 2 tenemos las variables cambiarias, que es lo que publica todos los días el Banco Central, y ayer hubo una baja de
de 376 millones de dólares. Se perforó un piso de 39.000 millones de dólares de esas reservas. No sé si tenemos la placa a mano, es la placa 2, pero si no tenemos la placa, igual tampoco es la gran cosa, es una placa que dice el número. Lo que me interesa es marcar, por un lado, la baja de las reservas que tiene que ver con este pago de abonistas privados, este pago que se hizo el 9 de julio, que parte hizo o explica la baja de las reservas del martes, pero también las reservas de ayer del jueves, porque se dividió ese pago. El otro punto que está en la placa 3, que tiene que ver obviamente con la parte cambiaria, que es sin lugar a dudas la pata más débil, la más frágil del mercado, y ahí están las expectativas de las consultoras, de las principales consultoras en este relevamiento de expectativas del mercado que hace el Banco Central, donde empieza a mostrarse este panorama para el dólar en el segundo semestre. Y este panorama para el dólar en el segundo semestre tiene que ver con un dólar mucho más cerca del techo de la banda, que ahora está en 1.439, porque recordemos que las bandas van creciendo en sentido asimétrico, o sea, hoy en día el piso de la banda no es más 1.000 pesos, sino que es 972, porque va bajando y ampliándose justamente el volumen de la banda. Eso no tiene nada que ver con lo que estoy diciendo. En ese sentido, la expectativa entonces de lo que pase con el dólar ya marca una presión más grande y un dólar, no solo con un piso de 1.200, sino un dólar que se acerca mucho más a los 1.300 pesos. ¿Qué nos importa de todo esto? No solo para los mercados financieros, sino solo para qué es lo que pasa con las reservas del Banco Central, sino también cómo impacta esto en precios. O sea, si este incremento del dólar, que antes del informe de JP Morgan estaba abajo de los 1.200 y ahora ya estamos hablando de un dólar en 1.280, 1.300, bueno, si hay un impacto de esto, un pass-through, le dicen los economistas, pero es un traslado justamente del precio del dólar a el precio minorista. Y esa es un poco la discusión de qué es lo que vamos a ver en los próximos datos de inflación, con un junio que ya se sabe que va a tener una inflación un poco más alta que la de mayo, y bueno, con un camino y un sendero económico que se le empieza a complicar al gobierno. Algunos especulan que 1.300 es umbral, que hasta ahora maneja el tema de los precios porque la demanda no está acompañando. Es que entonces esa dice, es la clave. claro, pero si pasa a 1.300, dice, bueno, la demanda no acompaña, pero los costos se están comiendo su tasa de ganancia. Entonces ahí dicen que si pasa a 1.300 puede llegar a haber un traslado a precios. Es que ahí la cuestión, en todo caso, la duda, si uno la reformulara, es si te vas a volver un poco más pobre o si ya sos tan pobre que los precios no suben porque igual no estás pudiendo comprar ese producto o lo que sea. Pero en términos de formación de precios, la pregunta es si la recesión es lo suficientemente profunda como para que vos no tengas margen para aumentar los precios, porque vos ya no estás vendiendo. Y si vos no estás vendiendo, ¿podés aumentar los precios? Esa es un poco la expectativa del gobierno. Suena feo, pero es así. La estrategia de desaceleración de la inflación en este gobierno siempre fue la recesión y siempre fue que vos no puedas comprar. Hay que ver si eso alcanza y también depende mucho del sector. Hay sectores donde estos efectos de precios los mueven más rápido y otros que tienen un poco más de espacio para aguantar unos meses al menos. Lo que está claro es que en este contexto, más que nunca, con la relación con los gobernadores rota, la relación con el Congreso rota, los fondos, incluso inversores, mirando de reojo el plan económico y demás, la desinflación es una bandera a la cual el gobierno se va a atar porque no le queda otra. Si se queda sin ese dato, si se queda sin ese número, aunque no refleje cabalmente la realidad, se queda prácticamente sin nada, sin ningún argumento para seguir defendiendo lo que hizo desde el 10 de diciembre del 23 hasta ahora. Sí, y ahí para mí hay algo fundamental, que es, de todas maneras, nosotros tuvimos mayo con una inflación del 1,5. Ahora se estima, lo vamos a ver la semana que viene, pero se estima junio con 2%. De todas maneras, el techo salarial sigue estando. Sí. O sea, de todas maneras, el Ministerio de... Bueno, ya no Ministerio de Trabajo. La Secretaría de Trabajo no homologa paritarias que estén más arriba de eso. Entonces, hay una pérdida del poder adquisitivo que se ve en los salarios privados registrados en los últimos 2 meses. Entonces yo creo que la pregunta, obviamente que hay una bandera de baja de la inflación, pero
todos los meses a la gente le va a alcanzar para menos. Eso es algo que es muy concreto y no digo a la gente más vulnerada económicamente, sino a los trabajadores registrados privados. Pero si a la vez, discúlpame, así le agrego, es cierto que la bandera de la desinflación o del índice oficial del INDEC, porque la percepción que tienen todos es que la inflación es más elevada, además de la subestimación de la tasa de inflación. Pero si vos tenés movimientos de inestables en el mercado, en las acciones, en los bonos y en el dólar, uno puede decir, che, pero si la mayoría no compra ni ve. Bueno, pero es un síntoma. Es un síntoma. Eso a la mayoría de la población dice, bueno, pero pará, si pasa esto y estos son los que apoyan al gobierno, si estos son los ganadores y a la vez se ve que siguen cayendo las acciones, que siguen cayendo los bonos como hoy, están cayendo las acciones y los bonos. Si hay movimiento en los dólares, esto te hace ruido, también te hace ruido electoral. Y sí, está bien, tenés lo de la inflación, pero la plata no me alcanza. En todo caso, pero lográs estabilidad, pero no tenés estabilidad. No tenés la estabilidad cambiaria. Y esto es una variable, como en otro momento mencioné, que es trauma. El tema del dólar es un trauma para la sociedad. No, y además, un año y medio después de comenzar este experimento, insisto en lo que pasó ayer, ¿a dónde fue Milei a anunciar que no le da 50.000 pesos más a los jubilados? A la Bolsa de Comercio. También hay un sector de la sociedad que empieza a ver esas cosas. Decir, che, pero pará. La ciencia ficción que en algún momento planteaste de casta o libertad. Vos ves de un lado a las personas con discapacidad, los jubilados, las universidades, los médicos del Garrahan, y vos yendo a que te aplaudan en la Bolsa de Comercio para anunciarles que quédense tranquilos, yo esto lo voy a vetar. Bueno, ¿este era el costo de una inflación de 2 puntos por mes? ¿Este era el costo, el desguace total, el desmantelamiento total del tejido social en favor de esos muchachos que te aplauden para que vos les vete un aumento a los jubilados? Eso me parece que empieza a percibirse también, ¿no? Me da la sensación. Y lo que pasa también es que en este abrir frentes, también abre frentes con sectores que forman parte históricamente de ese poder concentrado, que quizás hoy están en minoría o quizás no son los más importantes, pero el campo en este momento no está contento con el gobierno. La mayoría de la Unión Industrial Argentina, no quizás los más notables, no los que más se hacen oír en los medios, pero sí la mayoría de la Unión Industrial Argentina no está contenta con este gobierno. Macri no está contento con este gobierno, por mencionar otro factor de poder. ¿Qué está haciendo Macri No ahora? se lo ve muy ocupado. ¿Sabés qué es lo que está haciendo Macri, no? ¿Sabés dónde estaba Macri ayer? En un cóctel lo vi. Estaba en Nueva York porque está esperando ver la final del Mundial de Clubes que se va a jugar el domingo contra el PSG y el Chelsea. Qué linda final. Y estaba ayer con Alejandro Domínguez, titular de la Conmebol. Un hombre que está siempre dedicado a perjudicar a Boca. Bueno, y además Gianni Infantino. Un hincha de Boca. Sí. Hincha de Boca y bastante anti-River. Gianni Infantino posa con banderas un poco polémicas. Está bien, 1-1. Estamos con 1-1. Hay alguna foto dando vueltas ya ahí, justo pasó un tuit, se lo pueden poner. Estaba Macri ahí, está de joda, está tranquilo, ya está en otra. Aparte Milei lo jubiló, le dijo, bueno, nosotros le queremos dar una embajada plenipotenciaria. Disculpame, porque sacaste el tema. Ahora, este fin de semana comienza un nuevo torneo, ¿no? Hablemos de fútbol. Este fin de semana empieza un nuevo torneo que, digamos, ustedes son de Boca. Sí. Y él es independiente. Les importa mucho el torneo. Muchísimo. Es lo único que de juegan. Racing. Acá tenemos. No, es porque el único que juegan. No, acá tenemos los cuatro grandes. Tenemos un torneo. Vos también, la de River, Sayat, ¿no? sos muy bueno con la economía y sos muy malo para chicanear el fútbol. Pero tenemos... Pero che, escuchame. Es increíble. Pero estamos en otro torneo. El torneo local es importante, pero también después tenemos... no están. Ojo que ese otro torneo te podés, de acá a un mes se puede haber terminado. Tengo un mes. El otro sabés que jugás todos los fines de semana. Yo soy cortoplacista. Para mí igual son los principales candidatos a ganar la Libertadores. Qué malo que lo estamos Che, escuchame, ¿va Maravilla River? No, ya con Maxi Salas ya está. Costa, Gustavo Costa, River tampoco. Gustavo Costa, pero que vaya. Pero festeja que fue Paredes. Claro. Que vaya Salas a River, no hay ningún problema. Estuve festejando. Estamos festejando. Pero bueno, concéntrese en el torneo, concéntrese en el torneo, por favor. Es buenísimo. Quiero incluir la sección Las chicanas futboleras de Sayat todo. Sí. Él espera además al final para poder tirarla. Se pone contento genuinamente.
Y claro, es lo más divertido de todo. Pasá, mirá, no pasá, ponete cómodo. como Elogiaste el pelo de Milei. Sos parte de la casa. Chicaneaste El de pelo fútbol. no, la camisa. Hoy que estaban La hablando de camisa, fútbol, la camisa. me sumo, si están hablando Ah, de mira fútbol. quién llegó. Tenemos un invitado. ¿Dónde está acá? Otro que está concentrado por el Bien, torneo sumamos de gente mañana. de Boca. ¿Qué pasó? menos ¿Están lamentando mal. Están salas? agrandados, estos dos están agrandados. ¿Perdieron las salas? No hay está que ser grave. hincha de jugadores, hay que ser hincha del club. Los jugadores van y vienen. Está muy bien. Sí, además lo de Salas tiene Igual razón, yo te vi Salas. festejar durante años, ¿no? 2 o 3 jugadores, punto. Campeonatos Con venimos Iglesias. festejando nosotros hace 10 años. Ah, ¿no? Escúchame, no vamos a hablar del mercado de pases en medio de la Perfecto, filada, ¿cómo no? No, vamos a hablar. Mira, Va, mercado de pases del fútbol. Quizás de algún otro sí. viene Gabriel Di Meglio a anticipar lo que va a ser su despedida el espectacular. sábado, o sea, mañana. Contame quién es Gabriel Di Meglio, porque no lo conozco. El director del Museo Histórico Nacional, que fue despedido hace unas semanas por cuestiones políticas. Esto es muy importante, ¿eh? Fue despedido por cuestiones políticas y después le anunciaron que debía anticipar su salida para no hacer lo que finalmente va a ocurrir mañana, que es una despedida de él del Museo Histórico. Y vamos a hablar un poquito de historia. En la semana de la independencia de Argentina pasó medio inadvertido porque todo acá pasa rápido, pero en definitiva estamos en la semana de la independencia de Argentina, así me parece que puede ser una linda charla. Mató otro de los greatest hits de Franco, hablábamos hace un rato de cómo le baja el tono y todo, que salió a quejarse de que la oposición hiciera esto, cuando hablaba de los gobernadores, creo, justo un 9 de julio. Sí, Le hubiera avisado a Milei que fue justo un 9 de julio a dar una nota con la camiseta de un banco puesta, de un banco norteamericano. Sin escarapela, sí. Y sin escarapela. Bueno, vos sabés que una de las cosas que vamos a hablar con Gabriel es justamente un presidente que ha faltado a los eventos importantes patrios. Sí. No Día de la fue- bandera en Rosario. No fue al Día de la Bandera en Rosario, no fue al acto central por Malvinas, que es en Ushuaia. Estuvo junto a la generala del Cono Sur de Estados Pero Unidos. ahí sí fue Ushuaia Bueno, hay un para, viejo- para ser anfitrión hay de un- Richardson. Hay un video de archivo de Milei en una entrevista, recuerdo, es como un string con una pared de ladrillos de fondo, donde él dice que los símbolos patrios no le importan nada, que la Bueno. bandera no le importa, que los símbolos no le importan. La verdad que lo estoy diciendo un poco como lo recuerdo, pero Vos está. sabés que, bueno, y Coherente. Tipo coherente. tipo Sí, coherente. sí, claro. Y otra de las cosas que vamos a hablar con Gabriel, ¿qué significa el ataque que hizo a una colega de Gabriel, que es Camila Perochena, que es historiadora profesional, es una categoría que existe y es muy importante porque justamente lo que busca es, dentro de la subjetividad que tenemos todos a la hora de abordar cualquier investigación del presente o del pasado, pero con rigor profesional, que es algo que el gobierno busca degradar también, ¿no? La idea del rigor profesional. Todo es subjetivo y todo es Lo mismo manipulable. burro que un gran profesor. como diría el Tano. Exactamente. Entonces, me parece que en el ataque a Camila, a Perochena, lo que hay es un ataque a la profesionalidad de las cosas. Porque es un gobierno chambón. Es un gobierno que se gestó con arribistas, descuidistas, hay mucho descuidista. Yo diría, un ataque a Mucho cualquier descuidista. autoridad que no esté directamente vinculada al Poder Ejecutivo. Claro, la autoridad claro, intelectual de los claro. profesores de No, y historia, además- la autoridad moral de los jubilados que van a pedir por algo más. Pero en Milei hay además una entrega permanente de soberanía en todos sentidos, Claro, ¿no? claro. Soberanía política, económica, pero también cultural, Simbólica, simbólica, de Lo conocimiento. metió Boris Johnson, ex premier británico, en el balcón de la Rosada. Una vergüenza. Claro, pero, insisto, hizo eso, fue a verla a Richardson a Ushuaia, Sí. inventó una neblina donde no había para no viajar a Tucumán. Claro. Digo, no había porque, No, de no hecho, había. viajó... Todos los vuelos salieron y Perdón. llegaron en buena Pero Había aparte- neblina, pero se podía volar No, igual. pero el tema, mira, este es el tema central. Imagínate que el presidente no vuela por cuestiones de seguridad, pero el órgano responsable de aviación en Argentina autorizó que volasen 300, 400, 500 pasajeros. El nivel de responsabilidad es absoluto. Imagínate que el presidente no vuela porque es inseguro. ¿Y que Vuelan todos. los 500 argentinos que viajaban a Tucumán Si igual no no decidas merecen que la medi- próxima vez no que Milei merecen no medidas quiere de ir a un seguridad? acto van a voltear todos los vuelos No, del día. bueno, claro. Pero ahí se van a tener que fumar en el mal humor, porque después le van a tener que explicar a los pasajeros que Van no a decir que volaron. es culpa de los sindicatos. No le van a poder echar la culpa al sindicato. Esto es toda suya, que evidentemente es reactivo a las fechas patrias. Ojo, quizás es culpa. Vamos hablando con Gabriel, a ver cómo lo interpreta Me él. parece una venta inmejorable, ¿eh? Vamos a verlo entonces ahora en Verdades Afiladas. Vamos llegando al final de esta semana. Les agradezco como siempre a todos mis compañeros que hacen el pase, tantos de este lado del vidrio como del otro. Quédense con la continuidad del Destape. Nosotros nos reencontramos el lunes a las 10 de la mañana haciendo el pase. Chau, chau. En medio del caos de la ciudad, acá hay una voz que te entiende, te informa y te acompaña. El Destape 1070. Radio y punto.